Todo lo que sabes es mentira. Seguro que te consideras una persona muy informada. Pues prepárate, porque has vivido toda tu vida en una mentira. Suscríbete al canal y quédate hasta el final porque el penúltimo mito es el más loco. Los mosquitos pican más a las personas que tienen la sangre dulce. Cenas en la terraza en agosto y, mientras tú te libras de los picotazos, la persona de al lado está acribillada, y siempre lo justifica diciendo, es que mi sangre es más dulce. A los mosquitos, los niveles de azúcar, glucosa, en tu sangre les son totalmente indiferentes. Son auténticos misiles guiados por química exhalada, no por sabor. El factor principal que los atrae como un faro en la noche es el volumen de dióxido de carbono que exhalas al respirar. Por eso las mujeres embarazadas, que exhalan más, son picadas con frecuencia. A esto se suma el ácido láctico de tu sudor, tu calor corporal basal y componentes genéticos en tu olor, como el ácido úrico. El mosquito ni siquiera prueba tu sangre hasta que ya te ha clavado la aguja, le atraes por cómo hueles al respirar y al sudar. El aro de baloncesto siempre tuvo una red abierta para que cayera el balón. Hoy en día vemos a los jugadores machacar el aro y la pelota cae fluida por la red, permitiendo un juego rapidísimo. Asumimos que el deporte fue diseñado así. La historia del Dr. James Naismith, el inventor del baloncesto en 1891, nos cuenta unos inicios mucho más torpes. El deporte se inventó utilizando cestas de melocotones reales clavadas en el balcón del gimnasio, las cuales tenían el fondo de madera completamente cerrado. Cada vez que alguien lograba la hazaña de encestar un punto, el partido tenía que detenerse por completo. El conserje tenía que traer una escalera larguísima, subir, sacar la pelota de la cesta con la mano y volver a bajar para que el juego continuara. Pasaron varios años hasta que a alguien se le ocurrió la brillante idea de recortar el fondo del canasto. Los humanos descendemos de los chimpancés. La frase favorita para intentar desacreditar la evolución. Si nosotros venimos del mono, ¿por qué los chimpancés siguen en el zoo y no se transforman en humanos? Es la mayor malinterpretación biológica de la historia. Charles Darwin jamás dijo que fuéramos nietos de los chimpancés. El chimpancé no es nuestro abuelo, es nuestro primo lejano contemporáneo. Hace aproximadamente 6 millones de años, existió un primate, que ya está totalmente extinto, que tuvo dos líneas de descendencia. Una de esas líneas evolutivas se separó y, tras millones de años, acabó convirtiéndose en nosotros, los humanos. La otra línea tomó un camino distinto por las selvas y acabó siendo el chimpancé moderno. Ambos somos las puntas finales de ramas diferentes del mismo árbol. El cinturón de asteroides es un campo de rocas denso y mortal. Tanto en Star Wars como en Star Trek, cruzar un campo de asteroides significa que el piloto debe esquivar frenéticamente miles de rocas colosales que chocan entre sí. Nuestro sistema solar tiene un cinturón masivo entre Marte y Júpiter, pero la realidad astrofísica es aburridísima. El espacio es tan abrumadoramente inmenso que, aunque haya millones de rocas, la distancia media entre un asteroide grande y su vecino más cercano es de más de 1 millón de kilómetros, casi 3 veces la distancia de la Tierra a la Luna. La NASA envía sondas espaciales a los planetas exteriores cruzando ese cinturón a ciegas y con los ojos cerrados, porque la probabilidad matemática de chocar accidentalmente con una de esas rocas es prácticamente de 1 entre 1000 millones. En el Polo Norte hay un continente de tierra firme bajo la nieve. Creemos que el Polo Norte y el Polo Sur son espejos exactos. Ambos son masas de tierra cubiertas de nieve inexplorada. La geografía polar traza una diferencia abismal. La Antártida, Polo Sur, es un continente gigantesco de roca sólida cubierto por kilómetros de hielo. Pero si viajas al Polo Norte exacto y clavas una bandera, no estás pisando ningún tipo de continente. El Polo Norte es literalmente la superficie congelada del océano Ártico. Bajo tus botas solo hay una capa de hielo a la deriva de apenas 2 o 3 metros de grosor, y debajo de ella, un abismo de agua helada de más de 4000 metros de profundidad. Si el calentamiento global derrite ese hielo, el Polo Norte geográfico será simplemente mar abierto. El 99% de las personas que ven este canal no están suscritos. Si te gustan los datos curiosos y quieres seguir descubriendo más, suscríbete ahora a Planeta Plus. Plutón dejó de ser planeta simplemente por ser demasiado pequeño. En 2006, el mundo entero lloró cuando la Unión Astronómica Internacional degradó a Plutón a planeta enano, y la explicación de la calle fue, lo echaron por ser muy enano. El tamaño no fue el verdadero problema. Mercurio es diminuto y sigue siendo planeta. El verdadero problema de Plutón fue su órbita desastrosa. Para ser considerado un planeta real, la astronomía moderna dictaminó 3 reglas: orbitar el Sol, ser redondo y haber limpiado su vecindario. Plutón orbita en el cinturón de Kuiper, rodeado de miles de cuerpos helados gigantes,
como el planeta Eris, que es más masivo que él. Al no tener suficiente gravedad como para dominar y limpiar de escombros su propia ruta orbital, perdió su estatus de rey y pasó a ser solo uno más del montón. El agua caliente abre los poros de la piel. Las rutinas de belleza nos exigen ponernos toallas hirviendo sobre la cara antes de usar cremas, o lavarnos con agua caliente porque el calor abre los poros para limpiarlos, y el agua fría los cierra. Los dermatólogos detestan esta expresión. Tus poros no son puertas, ni tienen minúsculos músculos a su alrededor que puedan relajarse para abrirse o contraerse para cerrarse. El tamaño de tu poro es estático y está fijado por tu genética. Lo que realmente hace el agua caliente o el vapor es simplemente derretir y ablandar la grasa y el sebo endurecido, los puntos negros, que están atrapados dentro, facilitando su extracción. El poro sigue siendo exactamente del mismo tamaño. La leche de vaca es un alimento estupendo para los gatos. Vemos un gato callejero maullar y nuestro instinto de dibujos animados nos manda ponerle un platito con leche de vaca para que se alimente y sea feliz. Los veterinarios nos avisan de que esto acabará en un desastre digestivo para el animal. Aunque los gatitos bebés beben la leche de su madre, que tiene una composición química muy distinta, cuando un gato crece y se vuelve adulto, su sistema digestivo pierde casi por completo la enzima lactasa. Es decir, la inmensa mayoría de los gatos adultos del mundo son severamente intolerantes a la lactosa. Si les das leche de vaca, les provocarás unos calambres estomacales dolorosos, flatulencias y una diarrea aguda que los deshidratará peligrosamente. Solo necesitan agua fresca. Las arañas son insectos. Si ves un bicho pequeño correteando por la pared, lo llamas insecto por inercia. La taxonomía animal es tremendamente estricta con las etiquetas. Las arañas no son insectos, pertenecen a la fascinante clase de los arácnidos, primos hermanos de los escorpiones y las garrapatas. Para ser un insecto, como una hormiga o una mosca, debes tener 3 cosas obligatorias: 6 patas, el cuerpo dividido en 3 segmentos, cabeza, tórax y abdomen, y antenas. Las arañas rompen todas las reglas. Tienen 8 patas, su cuerpo está fusionado en solo 2 grandes segmentos y carecen por completo de antenas. Las gotas de lluvia tienen forma de lágrima. Cualquier dibujo infantil, mapa del tiempo en televisión o emoji de WhatsApp representa la lluvia como perfectas gotas con forma de lágrima, puntiagudas por arriba y redondas por abajo. La aerodinámica y los fotógrafos de alta velocidad han destrozado esta poesía visual. Cuando el agua cae desde las nubes, la tremenda presión del aire chocando contra la parte inferior de la gota la aplasta por completo, mientras que la tensión superficial mantiene la parte superior curvada. Una gota de lluvia real mientras cae tiene exactamente la misma forma que el pan superior de una hamburguesa o un pequeño paracaídas. Jamás tienen punta. Hay que dejar el coche calentando antes de conducir. En las mañanas de invierno, muchísima gente arranca el coche y lo deja inactivo durante 10 minutos en la puerta de casa para que el motor entre en calor antes de meter primera. Si tuvieras un coche antiguo con carburador de los años 70, esto sería útil. Pero con los motores modernos de inyección electrónica, es un error dañino. Los ordenadores del coche ajustan la mezcla de combustible de forma instantánea al clima frío. Si lo dejas al ralentí, el motor se calienta lentísimo, enviando un exceso de gasolina que lava y arrastra el aceite protector de las paredes de los cilindros. La forma más segura y rápida de calentar un coche moderno es encenderlo y empezar a conducir suavemente a los pocos segundos. El oro es el metal más denso del universo. Sostenemos un pequeño lingote de oro y nos asombra su peso descomunal, asumiendo que es la sustancia material más densa y compacta que existe en nuestro planeta Tierra. La química de los metales pesados nos presenta a 2 ganadores mucho más aburridos pero superiores. El oro tiene una densidad brutal de 19.3 gramos por centímetro cúbico. Sin embargo, en el grupo del platino, existen 2 metales llamados osmio e iridio que ostentan la corona absoluta. El osmio alcanza los 22.59 gramos por centímetro cúbico. Si hicieras un balón de fútbol de osmio puro, pesaría tanto que probablemente te romperías la espalda al intentar levantarlo del suelo. Si te está gustando el video, comenta desde donde me estás viendo. Muchas gracias por el apoyo que dais al canal. El Mar Muerto es un mar famoso en el mundo entero por su altísima salinidad que te permite flotar sin esfuerzo y por las historias bíblicas. El nombre de esta masa de agua nos ha engañado durante milenios. Geográficamente hablando, el Mar Muerto no tiene absolutamente nada de mar. Un mar, por definición científica, debe estar conectado abiertamente a los océanos del mundo, como el mar Mediterráneo o el mar Caribe. El Mar Muerto es, en realidad, un lago endorreico.
Es una enorme cuenca de agua atrapada en el interior de la tierra, rodeada por Israel, Jordania y Palestina, que recibe agua del río Jordán pero que no tiene ninguna salida hacia el océano. Es simplemente un lago hipersalino que se está evaporando. El botón de cerrar la puerta del ascensor siempre funciona. Entras al ascensor, escuchas que alguien viene corriendo por el pasillo y pulsas frenéticamente el botón de cerrar puertas para evitar que entren y llegar antes a tu piso. Lo más probable es que estés apretando un botón inútil. En la inmensa mayoría de los ascensores modernos instalados en Estados Unidos y Europa desde los años 90, ese botón es un simple placebo psicológico. Por normativas de accesibilidad, como la Ley ADA en Estados Unidos, las puertas de los ascensores están programadas por ordenador para permanecer abiertas un tiempo fijo y estricto, permitiendo que personas con movilidad reducida entren a salvo. A menos que tengas la llave maestra de los bomberos para insertarla en el panel, apretar el botón no acelera el cierre ni un milisegundo, solo te calma la ansiedad. Existen exactamente 7 continentes. Te lo enseñaron en clase de geografía: Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia, África, Oceanía y la Antártida. 7 bloques sólidos e incuestionables. Los geólogos y los cartógrafos se ríen de esta rigidez, porque continente es un concepto cultural, no científico. Si nos basamos en las placas tectónicas físicas, Europa y Asia son exactamente la misma masa de tierra ininterrumpida, Eurasia. En América Latina, se enseña que América es un solo continente, no dos. Y recientemente, los geólogos descubrieron un bloque hundido masivo alrededor de Nueva Zelanda al que ya llaman Zelandia. Dependiendo del país en el que vayas a la escuela, te enseñarán que hay 5, 6, 7 u 8 continentes. No hay una verdad geológica absoluta. El maní o cacahuete es un fruto seco. Los vemos en los cuencos de los bares mezclados con nueces, almendras y pistachos, y los comemos convencidos de que estamos consumiendo el fruto de un gran árbol. La botánica clasifica al humilde cacahuete en una familia radicalmente distinta. El maní no es un fruto seco, es una legumbre, exactamente igual que los garbanzos, las lentejas o los guisantes. La planta del cacahuete es un arbusto pequeño con una peculiaridad fascinante. Cuando sus flores son fertilizadas, los tallos se doblan hacia abajo y se entierran físicamente en el suelo. La vaina que te comes madura en la oscuridad, bajo la tierra. Eres fan de una legumbre subterránea. Te tragas unas 8 arañas al año mientras duermes. Es el dato aterrador que te quita el sueño y que siempre alguien cuenta en un campamento. Mientras duermes con la boca abierta, las arañas de tu habitación se meten buscando calor y te las acabas tragando. Los biólogos y expertos en arácnidos lo descartan como un absurdo biológico. Las arañas son criaturas extremadamente sensibles a las vibraciones. Un ser humano respirando profundamente, roncando y moviéndose en una cama es el equivalente a un terremoto ruidoso y aterrador para una araña. Huirán de tu boca, no irán hacia ella. Curiosamente, este mito fue inventado a propósito en 1993 por una periodista llamada Lisa Howells en un artículo de la revista PC Professional, precisamente para demostrar lo fácil que era que la gente se creyera cualquier mentira si circulaba por correo electrónico. Una moneda arrojada desde un rascacielos es un proyectil mortal. El miedo a caminar por las aceras de Nueva York. Si un turista deja caer una pequeña moneda desde lo alto del Empire State Building, la gravedad la acelerará tanto que perforará el cráneo de un peatón abajo como si fuera una bala de francotirador. La física y la aerodinámica, y el programa Cazadores de Mitos, nos tranquilizan. Una moneda es pequeña, plana y ligera, no es aerodinámica en absoluto. A medida que cae, empieza a voltear y a chocar contra la tremenda resistencia del aire. Alcanza su velocidad terminal, la velocidad máxima a la que puede caer, muy rápido, a unos escasos 80 km por hora. Si te golpea en la cabeza, sentirás un pellizco muy doloroso y tal vez te haga un pequeño chichón, pero jamás logrará perforar la piel ni mucho menos destrozar un cráneo humano. Rusia y Estados Unidos están en lados opuestos del planeta. Cuando miramos un mapamundi clásico en la pared del colegio, Estados Unidos aparece a la izquierda del todo y Rusia a la derecha, dándonos la ilusión óptica de que están separados por océanos infinitos. La geología esférica del planeta rompe este mapa plano. Si miras la Tierra desde el Polo Norte, verás que ambos gigantes son vecinos íntimos. En el estrecho de Bering, el territorio estadounidense, la isla pequeña Diomedes, y el territorio ruso, la isla Gran Diomedes, están separados por una ridícula franja de agua de apenas 3.8 kilómetros. En invierno, cuando el mar se congela, técnicamente puedes ir caminando desde Estados Unidos hasta Rusia en menos de una hora. Los bebés tienen menos huesos que los adultos.
Un bebé recién nacido es pequeño, blandito y flexible, lo que nos hace asumir que su esqueleto aún está a medias y tiene muchísimos menos huesos que el cuerpo robusto de un humano adulto. La radiología pediátrica nos dice que es exactamente al revés. Cuando naces, tu cuerpo tiene un arsenal de aproximadamente 300 huesos independientes. Gran parte de estos huesos están hechos de cartílago y separados por pequeños espacios, lo que permite que el bebé pase por el canal de parto sin romperse. A medida que creces, decenas de estos pequeños huesos, como las piezas del cráneo o la base de la columna, se fusionan y se sueldan entre sí como si fueran piezas de Lego. Cuando llegas a la edad adulta, ese número se ha reducido definitivamente a 206 huesos. El 99% de las personas que ven este canal no están suscritos. Si te gustan los datos curiosos y quieres seguir descubriendo más, suscríbete ahora a Planeta Plus. El Big Bang fue una gran explosión de fuego en medio del espacio negro. El nombre del evento engaña a nuestra imaginación, que visualiza una pequeña esfera concentrada que de repente estalla como una granada cósmica gigante, arrojando estrellas y galaxias hacia el exterior a través de un espacio oscuro que ya estaba allí esperando para ser llenado. La física cuántica te vuela la cabeza con la realidad. Antes del Big Bang, no existía un espacio exterior vacío, ni existía el tiempo. El Big Bang no fue una explosión que ocurrió dentro del espacio, fue la rapidísima y violenta expansión del espacio en sí mismo. No hubo un estallido en un punto concreto que llenó el vacío, sino que cada centímetro de la realidad se estiró simultáneamente desde un estado denso y caliente, creando el espacio y el tiempo a medida que se expandía. En la Edad Media nadie bebía agua porque siempre estaba envenenada. La cultura de taberna nos cuenta que, en las épocas medievales, la insalubridad era tan asquerosa que los campesinos tenían pavor al agua del río y sustituyeron la ingesta diaria de agua por beber litros y litros de cerveza y vino todo el día, desde los niños hasta los ancianos, para sobrevivir. Los historiadores de la dieta medieval desmienten que Europa fuera un Oktoberfest perpetuo. El agua era, con aplastante diferencia, la bebida más consumida por todas las clases sociales. Los ayuntamientos y gremios medievales gastaban fortunas en mantener pozos profundos, manantiales naturales limpios y sistemas de acueductos básicos, porque sabían que el agua sucia traía enfermedades, aunque no conocieran los gérmenes. Bebían ale y cerveza ligera, con muy poco alcohol, porque aportaba calorías extra y era barata, pero el agua fue siempre el pilar de su hidratación diaria. Groenlandia es casi tan grande como el continente africano. Mira cualquier mapa colgado en la pared, la proyección de Mercator, y verás a Groenlandia como una gigantesca mancha blanca en la cima del mundo, pareciendo casi del mismo tamaño que toda África o Sudamérica. Es el mayor fraude visual de la historia de la cartografía. Dibujar un planeta esférico en un papel rectangular es matemáticamente imposible sin estirar las zonas cercanas a los polos. En la vida real, África es 14 veces más grande que Groenlandia. De hecho, Groenlandia es más pequeña que Argentina y apenas tiene el tamaño de Arabia Saudita, pero el mapa de Mercator infló su tamaño geométricamente para que las rutas marítimas de navegación salieran rectas en el papel. Tragar las pepitas oscuras de las manzanas te envenena con cianuro. Otra advertencia a los niños. Ten cuidado al llegar al corazón de la manzana, porque si te tragas las diminutas semillas negras sin querer, la dosis de cianuro de su interior te matará o te pondrá gravemente enfermo. Es una afirmación que mezcla biología cierta con matemáticas equivocadas. Las semillas de las manzanas, y de las cerezas o melocotones, sí contienen amigdalina, un compuesto que al ser masticado libera gas cianuro. Sin embargo, si te tragas la semilla entera, tu estómago no puede disolver su dura capa protectora y la expulsarás intacta. E incluso si decidieras morder y triturar intencionadamente cada semilla para liberar el veneno, la concentración es tan microscópica que un adulto sano tendría que recolectar, masticar concienzudamente y tragarse casi 200 semillas, unas 40 manzanas enteras, de una sola sentada para alcanzar una dosis de cianuro que empiece a ser mínimamente tóxica para su hígado. El desierto más caluroso de la Tierra es también el más seco. Asumimos que si no cae ni una gota de lluvia en años, ese lugar debe ser un infierno ardiente donde el sol calcina las piedras a 50 grados a la sombra. Los dos récords mundiales están separados geográficamente y no se mezclan. El lugar registrado más asfixiantemente caluroso del planeta Tierra es el Valle de la Muerte en California, con temperaturas que han superado los terribles 56 grados centígrados. Sin embargo, el lugar más absolutamente seco y árido de la Tierra, donde en algunas estaciones meteorológicas no se ha registrado ni una sola gota de lluvia en décadas, es el desierto de Atacama, en Chile.
A pesar de su aridez extrema que rivaliza con el planeta Marte, el Atacama es un desierto sorprendentemente fresco, con temperaturas diurnas que raramente superan los confortables 25 grados. Las perlas nacen porque a la ostra le entra un granito de arena. El romanticismo joyero nos cuenta que una ostra se traga un minúsculo grano de arena, se irrita, y para calmar el dolor lo recubre de nácar hasta crear una perla perfecta. La biología marina destruye esta historia poética. Las ostras viven en el fondo del mar, tragan arena constantemente y no tienen problemas en expulsarla. No se van a poner a fabricar perlas por algo tan común. Las perlas naturales se forman cuando lo que invade a la ostra es un parásito carnoso, un gusano marino o un trozo de concha rota que penetra violentamente en sus tejidos blandos y no puede escapar. Para evitar que la infección parasitaria la mate, el sistema inmunitario de la ostra aísla al invasor construyendo un sarcófago brillante de nácar a su alrededor. Las perlas nacen porque a la ostra le entra un granito de arena. El romanticismo joyero nos cuenta que una ostra se traga un minúsculo grano de arena, se irrita, y para calmar el dolor lo recubre de nácar hasta crear una perla perfecta. La biología marina destruye esta historia poética. Las ostras viven en el fondo del mar, tragan arena constantemente y no tienen problemas en expulsarla. No se van a poner a fabricar perlas por algo tan común. Las perlas naturales se forman cuando lo que invade a la ostra es un parásito carnoso, un gusano marino o un trozo de concha rota que penetra violentamente en sus tejidos blandos y no puede escapar. Para evitar que la infección parasitaria la mate, el sistema inmunitario de la ostra aísla al invasor construyendo un sarcófago brillante de nácar a su alrededor. El color negro absorbe el calor, pero el blanco es siempre más fresco. En verano nos vestimos de blanco asumiendo que rechaza el sol, y evitamos el negro como la peste. Los beduinos del desierto, que a menudo visten densas túnicas completamente negras a 45 grados, demostraron que esto es un mito parcial. Es cierto que la tela negra absorbe el calor del sol externo, pero también absorbe y disipa maravillosamente el calor que irradia tu propio cuerpo por dentro. Si la ropa blanca es muy ceñida, rechaza el sol pero, rebota, tu propio calor corporal hacia tu piel. La clave térmica del desierto no es el color, es el flujo de aire. Una túnica negra muy holgada absorbe calor exterior, pero crea una corriente de convección, el aire caliente sube, que chupa aire fresco por debajo de la ropa, ventilando el cuerpo mucho mejor que una camiseta blanca apretada. El papel de aluminio tiene un lado correcto para cocinar. Cuando envuelves un pollo para el horno, siempre dudas si la parte brillante debe ir hacia afuera o si la parte mate encierra mejor el calor. Las grandes marcas fabricantes de este papel, como Reynolds, han aclarado esto 1000 veces. Da exactamente igual. La diferencia visual entre el lado brillante y el lado mate no es un diseño térmico ni tiene propiedades reflectantes distintas para cocinar. Es un simple accidente industrial. En la fábrica, el papel se pasa por unos rodillos de acero gigantes para prensarlo. Como la lámina es tan fina, se pasan 2 hojas juntas al mismo tiempo para que no se rompan. El lado que toca los rodillos de acero pulido se vuelve súper brillante por la fricción, y el lado interno, donde las 2 hojas de aluminio chocan entre sí, se queda mate. Termodinámicamente funcionan de manera idéntica. El cuerno del rinoceronte está hecho del mismo marfil que el de los elefantes. Los cazadores furtivos asesinan rinocerontes masivamente creyendo que su enorme cuerno es un material precioso, exótico y con propiedades curativas en la medicina tradicional. La composición química del cuerno expone lo absurdo de este mercado negro. A diferencia de los colmillos de elefante, que son dientes modificados de marfil sólido, el cuerno de un rinoceronte no contiene ni un solo miligramo de hueso o marfil. Está compuesto pura y exclusivamente de queratina densamente empaquetada. La queratina es exactamente la misma proteína muerta de la que están hechas las pezuñas de los caballos, tus propias uñas y el pelo de tu cabeza. Quienes pagan miles de dólares por cuerno triturado están, biológicamente hablando, comiéndose las uñas de un animal muy grande. Los gladiadores romanos luchaban siempre a muerte. Las películas nos han vendido que el Coliseo era una carnicería diaria donde, obligatoriamente, la mitad de los hombres morían en la arena tras un pulgar hacia abajo del emperador. Los registros financieros del Imperio Romano desmienten este derroche de sangre. Un gladiador entrenado no era un esclavo desechable. Era una inversión económica gigantesca de su escuela, el ludus. Alimentarlo, entrenarlo y curarlo costaba una fortuna. Si un gladiador moría en un combate, el patrocinador de los juegos tenía que pagarle al dueño de la escuela el valor total del hombre, una multa altísima.
Por eso, más del 90% de los combates terminaban con uno de los luchadores rindiéndose tras una herida leve, y los árbitros detenían la pelea de inmediato. Morir en la arena era una rareza estadística. Cargar el teléfono al 100% o dejarlo toda la noche destruye la batería. Uno de los miedos tecnológicos más arraigados es que si dejas el móvil enchufado en la mesilla de noche, la electricidad seguirá entrando a la fuerza cuando llegue al 100%, sobrecargando la batería y quemándola por dentro. En la época de las baterías de níquel de los años 90 esto tenía algo de verdad, pero hoy es completamente falso. Los dispositivos modernos de iones de litio incorporan un chip inteligente llamado BMS, Battery Management System. En el mismísimo instante en que tu batería toca el 100%, este chip corta de raíz el flujo de electricidad de la pared. El teléfono pasa a alimentarse de la corriente del cable, dejando la batería en reposo absoluto. Puedes dejarlo enchufado un mes seguido y no se sobrecargará. Las zanahorias mejoran tu visión en la oscuridad. Cualquier niño que no quiera comerse la verdura ha escuchado el argumento. Come zanahorias que son buenísimas para que veas en la oscuridad. Es cierto que tienen vitamina A, que es sana para el ojo, pero no te dan visión nocturna. El mito nació en la Segunda Guerra Mundial como una brillante campaña de propaganda militar británica. Los ingleses habían inventado el radar para los aviones de combate y estaban derribando a los bombarderos alemanes en plena noche con una precisión letal. Para ocultarle al enemigo su nueva tecnología secreta, los periódicos británicos publicaron que el éxito se debía a que sus pilotos comían toneladas de zanahorias, dándoles una visión nocturna sobrehumana. Los alemanes, y luego el resto del mundo, se creyeron la mentira hasta el día de hoy. Los dinosaurios eran reptiles verdes escamosos y gigantes. La saga de Jurassic Park cimentó la imagen del Velociraptor y el T-Rex como gigantescos lagartos grises o verdes, recubiertos de escamas duras, rugiendo como leones. La paleontología ha dado un vuelco espectacular en las últimas 2 décadas gracias al hallazgo de fósiles en ámbar y piedra con marcas de piel. Hoy sabemos que la gran mayoría de los dinosaurios terópodos, los carnívoros, no parecían lagartos, sino aves agresivas. El temible Velociraptor no medía 2 metros, apenas tenía el tamaño de un pavo grande y estaba recubierto de la cabeza a la cola por una densa capa de plumas reales. El T-Rex y muchísimas otras especies lucían colores vistosos y plumaje al menos en su etapa juvenil, haciendo que la prehistoria se pareciera mucho más a un documental de aves exóticas gigantes que a un pantano de cocodrilos. Si te está gustando el video dale like, me ayudas a que llegue a más gente. Cortarte las puntas del pelo hace que crezca más rápido o más grueso. El consejo estrella de cualquier peluquería. Ven a cortarte las puntas cada mes para que el pelo se sane, coja fuerza y crezca mucho más rápido y grueso desde la raíz. La biología celular del cuero cabelludo es sorda y ciega a lo que ocurre en las puntas. El pelo que ves en tu cabeza es tejido queratinizado muerto. Toda la actividad de crecimiento y el grosor del cabello ocurren de forma invisible debajo de la piel, en el folículo piloso, alimentado por el torrente sanguíneo. Cortar un trozo de pelo muerto a 20 centímetros de distancia del folículo no envía ninguna señal química a la raíz para que acelere su trabajo. Simplemente elimina las puntas abiertas, horquetillas, lo que hace que el pelo luzca visualmente más sano y no se parta al peinarlo, pero el ritmo de crecimiento, 1 centímetro al mes, aproximadamente, seguirá siendo exactamente el mismo. Las avispas no sirven para nada, solo para picar y molestar. Cuando una abeja aparece, solemos respetarla porque hace miel y poliniza. Pero si aparece una avispa, la sociedad dictamina que es una plaga maligna que no aporta nada al ecosistema y merece morir. Los ecólogos defienden a muerte a las avispas. Son los superdepredadores del mundo de los insectos y los controladores de plagas gratuitos más importantes de la agricultura mundial. Cada temporada, las avispas cazan miles de millones de pulgones, orugas, moscas y arañas para alimentar a sus crías en el avispero. Sin ellas, nuestras cosechas de verduras serían devoradas por plagas fuera de control en cuestión de semanas. Además, las avispas adultas son grandes polinizadoras porque se alimentan del néctar de las flores. Puede que no hagan miel, pero sin ellas, el ecosistema terrestre colapsaría. El arco iris está compuesto por exactamente 7 colores fijos. Desde pequeños memorizamos el acrónimo: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta, convencidos de que el cielo se divide en esas 7 franjas perfectamente delimitadas. La física óptica nos revela que esto es una imposición musical, no científica. Cuando Isaac Newton descubrió que la luz blanca se separaba al pasar por un prisma, no vio 7 colores.
vio un espectro continuo infinito donde un color se funde gradualmente con el siguiente, creando millones de tonalidades. Sin embargo, Newton era un apasionado de lo oculto y de la teoría musical, y creía que la luz debía seguir la misma armonía perfecta que las 7 notas de una escala musical. Forzó y etiquetó de manera artificial el espectro en 7 divisiones exactas simplemente por su obsesión estética con el número 7. El microondas destruye los nutrientes y vitaminas de la comida. Mucha gente rechaza el microondas por considerarlo un método de cocción antinatural, que fríe los nutrientes de la comida, prefiriendo hervir las verduras en una olla de agua porque es más sano. La ciencia nutricional dicta exactamente lo opuesto. Las vitaminas, especialmente la vitamina C y el complejo B, se destruyen principalmente por 2 factores: el tiempo prolongado de exposición al calor y el contacto excesivo con el agua, donde se disuelven. Como el microondas calienta la comida en un tiempo récord y utiliza apenas 2 cucharadas de agua para generar vapor, es estadísticamente el electrodoméstico que más vitaminas y minerales retiene intactos en la comida vegetal en comparación con el hervido tradicional o el horneado lento. El polígrafo es un detector de mentiras infalible. Vemos cómo en los juicios de película, el polígrafo traza una línea roja en el papel y el inspector grita, «está mintiendo». Se cree que la máquina lee la verdad directamente del cerebro. Los psicólogos forenses consideran al polígrafo, en el mejor de los casos, un instrumento ciego. La máquina no detecta mentiras. Mide el estrés fisiológico del cuerpo, sudoración en los dedos, ritmo cardíaco y presión arterial. El gran fallo biológico es que el cuerpo humano reacciona con exactamente el mismo nivel de pánico, estrés y sudor si estás mintiendo ocultando un asesinato, que si eres un inocente aterrorizado y humillado que está siendo interrogado agresivamente por 3 policías. Por eso, los resultados del polígrafo son altamente inadmisibles como prueba concluyente en la inmensa mayoría de los tribunales serios del mundo. Es muy fácil de engañar por un psicópata frío y muy fácil que culpe a un inocente nervioso. El mito de la tarántula. A pesar de su terrorífica fama en las películas de Hollywood como asesinas despiadadas, el veneno de la gran mayoría de tarántulas es más débil que la picadura de una abeja. Su arma letal no está en la boca, sino en el trasero. Cuando se asustan, frotan rápidamente sus patas traseras contra su abdomen, lanzando al aire una nube de pelos urticantes que son como diminutas agujas de cristal. Si un depredador respira esa nube, sufre un dolor agudo y asfixia temporal, dejando a la araña huir tranquilamente. Las naves espaciales se queman al entrar por el rozamiento del aire. En las películas de ciencia ficción, cuando una nave o un meteorito entra en la atmósfera terrestre, se pone al rojo vivo envuelto en llamas, y siempre nos explican que la fricción de rozar con la atmósfera a toda velocidad lo quema. La física de fluidos aeroespacial es mucho más violenta. A velocidades superiores a Mach 25, la causa principal del fuego no es que el aire roce la chapa de la nave. Lo que ocurre se llama compresión adiabática. La nave viaja tan absurdamente rápido hacia abajo que las moléculas de gas de la atmósfera que están justo debajo de ella no tienen tiempo físico para apartarse hacia los lados. El gas se aplasta y se comprime brutalmente contra el escudo térmico, y por las leyes de los gases, cuando comprimes un gas repentinamente, su temperatura sube a miles de grados, convirtiéndolo en un plasma hirviente. Te quema la compresión del aire, no su fricción. La ternera, el falso mito de la sangre. El líquido rojo que suelta un filete de ternera poco hecho en el plato no es sangre. Toda la sangre del animal se drena en el matadero. Ese jugo rojo es agua mezclada con mioglobina, una proteína exclusiva de los músculos encargada de almacenar oxígeno. Cuanto más camina o usa el músculo un animal, más mioglobina necesita y más roja se vuelve su carne. Por eso la pechuga de pollo es blanca, no vuelan, y la ternera es roja intenso. El queso fresco siempre es el rey de la dieta. Cuando alguien quiere bajar de peso, el primer sacrificio es desterrar los deliciosos quesos curados o el queso manchego y sustituirlos exclusivamente por tarrinas de queso fresco blanco, pensando que es pura proteína ligera. El queso fresco sí tiene más agua y menos calorías por cada 100 gramos que un queso viejo, pero el error está en la porción. Al no tener un sabor intenso, solemos consumir trozos gigantes de queso fresco en una sola sentada. Un queso curado, al tener un sabor potentísimo y umami concentrado, es muchísimo más saciante. Comer una cuña muy pequeña de queso curado te quitará la ansiedad y el hambre mucho más rápido, aportando grasas saludables de calidad, en lugar de engullir un bloque entero de queso fresco desabrido. Cortar los brotes de la patata la hace perfectamente segura. Cuando olvidamos unas patatas en el fondo de la despensa, a menudo empiezan a sacar unas pequeñas raíces, brotes, y la piel se tiñe de un sospechoso color verde.
La creencia popular es que basta con pelarlas un poco más profundo, cortar el brote y meterlas a cocer en la olla para solucionar el problema. El color verde no es solo clorofila inofensiva. Es el indicador visual de que la patata, como mecanismo de defensa, ha empezado a producir altos niveles de solanina, un glicoalcaloide natural altamente tóxico. La solanina no se descompone con el calor del agua hirviendo ni friéndola. Si consumes una patata muy verde, puedes sufrir calambres estomacales severos, vómitos e intoxicación neurológica leve, sin importar cuánto la hayas pelado. El mito de quitar la grasa localizada. Hacer 500 abdominales diarios no quemará la grasa de tu barriga, solo fortalecerá el músculo que hay debajo. La pérdida de grasa es un proceso sistémico y hormonal. Cuando creas un déficit calórico, tu cuerpo absorbe triglicéridos de todo tu sistema adiposo a la vez. Tu genética decide de dónde saca la grasa primero y de dónde la saca al final. Para la mayoría de los hombres, el abdomen es la última reserva que el cuerpo decide soltar. Beber café durante la adolescencia frena el crecimiento. A los niños curiosos o a los jóvenes adolescentes que querían probar el café caliente del desayuno familiar por primera vez, siempre se les apartaba la taza de la mesa con la tajante advertencia folclórica de sus abuelas de que la cafeína te frenará el desarrollo de los huesos de las piernas y te quedarás bajito y enclenque para toda la vida. Es un cuento urbano transmitido por generaciones sin base médica que lo sustente. Los estudios pediátricos y las densitometrías óseas a gran escala no han encontrado jamás una correlación entre el consumo moderado de cafeína y un retraso en el crecimiento esquelético humano o un enanismo inducido. El origen de este mito se remonta a antiguas y desfasadas hipótesis médicas que asociaban erróneamente la cafeína con una pérdida masiva de calcio a través de la orina, induciendo que esto ablandaba el esqueleto en formación. La realidad es que el efecto diurético del café expulsando calcio es tan sumamente ínfimo que se compensa metabólicamente por completo si el niño o adolescente bebe apenas 2 simples cucharadas soperas de leche al día. El café en exceso les pondrá insoportablemente nerviosos y alterará sus horarios de sueño, que sí es vital, pero no encogerá la longitud final de su columna vertebral. El químico chivato de la orina en las piscinas. Es el gran farol magistral inventado por padres y socorristas de todo el mundo para mantener el agua limpia. Se cuenta a los niños que si se hacen pis dentro de la piscina, un líquido químico ultrasecreto reaccionará al instante, tiñendo el agua a su alrededor de un bochornoso rojo o azul brillante, humillándolos ante todos los bañistas. Aunque es una amenaza increíblemente efectiva, este químico detector de orina simplemente no existe en el mercado y nunca ha sido utilizado en ninguna piscina pública o privada. Reaccionar químicamente solo a la orina y no al sudor, la crema solar o la piel muerta en una masa de agua tan grande es un desafío químico que a nadie le ha interesado inventar. Se puede perder barriga haciendo 1000 abdominales diarios. El sueño del fitness rápido. Si acumulas grasa en la barriga, hacer series infinitas de abdominales, crunches, en la alfombra de casa derretirá esa zona específica y te dejará un vientre plano. El cuerpo humano no permite la reducción de grasa localizada. Hacer abdominales fortalece enormemente el músculo que está escondido debajo, pero no tiene línea directa con la capa de grasa que lo cubre. Cuando entras en déficit calórico, tu cuerpo decide genéticamente de qué partes del cuerpo extraerá la grasa para usarla como energía. Puede que primero pierdas grasa de la cara, los brazos o las piernas, antes de que el cuerpo decida finalmente usar la reserva del abdomen. El jugo de sangre en la carne del supermercado. Cuando compras una bandeja de carne picada o unos filetes de ternera en el pasillo del supermercado y la dejas un par de días en la nevera, es casi seguro que el envase se llenará de un líquido rojizo y espeso. La reacción natural de cualquier persona es sentir un poco de aprensión, asumiendo que es sangre que se le está escapando al tejido del animal muerto. Te sorprenderá saber que la carne de carnicería comercial no contiene ni una sola gota de sangre. Los animales son desangrados por completo y de forma exhaustiva en el mismo instante del sacrificio en el matadero. Ese líquido carmesí que mancha el envase de plástico es simplemente agua mezclada con mioglobina. La mioglobina es una proteína que se encuentra en el interior de las fibras musculares para almacenar oxígeno y, curiosamente, se vuelve de un color rojo brillante cuando entra en contacto con el aire. Así que, aunque visualmente parezca una película de terror, es solo jugo de proteína celular. El peso muerto te provocará hernias discales. Considerado el ejercicio rey por su brutalidad, el peso muerto arrastra la mala fama de ser una trituradora de espaldas. Muchos médicos anticuados aconsejan a sus pacientes no agacharse jamás a coger nada pesado del suelo. Si tu técnica es desastrosa y levantas la barra arqueando la espalda como un gato asustado, obviamente te lesionarás gravemente.
pero el ejercicio en sí mismo es la mejor medicina preventiva que existe. Ejecutado correctamente, usando la bisagra de cadera y manteniendo la espalda neutra, el peso muerto fortalece toda la cadena posterior de tu cuerpo, glúteos, isquios, trapecios y los potentes músculos erectores espinales. Las personas que dominan el peso muerto tienen espaldas blindadas a prueba de balas y sufren estadísticamente muchísimos menos dolores lumbares en su vida diaria que las personas sedentarias que temen agacharse. El índice de masa corporal es la medida perfecta de la salud. Durante décadas, los médicos de cabecera han utilizado la fórmula del IMC, dividir tu peso entre tu altura al cuadrado, para dictaminar si tienes un peso saludable, sobrepeso u obesidad. Es un sistema matemático inventado en el siglo XIX por un estadístico, no por un médico. El IMC es un indicador catastróficamente ciego. Solo sabe cuánta gravedad ejerce sobre la Tierra, pero no tiene ni idea de qué está compuesto ese peso. Un atleta de élite, un jugador de rugby o un culturista de 100 kilos de puro músculo magro y un 8% de grasa corporal saldrá diagnosticado clínicamente como obeso mórbido en la tabla del IMC. Para saber si estás sano, lo que importa es tu porcentaje de grasa corporal y tu masa muscular, no un número simplista que te trata como si fueras un saco de agua uniforme. Estoy seguro de que hay muchas cosas que no sabías. Suscríbete al canal para no perderte mitos. El mito de los saltamontes sin alas, los vuelos ocultos. Solemos creer que solo saltan, pero casi todos los saltamontes vuelan kilómetros. Lo que ocurre es que esconden sus alas. Tienen el primer par de alas, tegminas, convertidas en unas duras fundas de cuero que protegen su cuerpo y se camuflan. Cuando pegan el gran salto inicial, despliegan en milisegundos un segundo par de alas traseras membranosas y gigantes que estaban plegadas como un abanico, permitiéndoles planear y escapar de los pájaros. El desayuno es la comida más importante del día. Hemos crecido interiorizando este dogma nutricional inquebrantable, obligándonos a engullir tazones de cereales y tostadas a las 7 de la mañana aunque tengamos el estómago cerrado, convencidos de que sin ese combustible nuestro metabolismo colapsará y engordaremos. Desde la medicina nutricional actual, saltarse el desayuno, como se hace en el ayuno intermitente, es perfectamente sano y no paraliza ningún metabolismo. Lo verdaderamente fascinante es el origen de la frase. El desayuno es la comida más importante del día, no fue pronunciada por un médico brillante, sino por los ejecutivos de marketing de una compañía a principios del siglo XX. Necesitaban una campaña publicitaria agresiva para convencer a la población estadounidense de que dejaran de comer huevos y panceta y empezaran a comprar sus nuevas y revolucionarias cajas de cereales de maíz. Una frase publicitaria se convirtió en ley médica. Los puercoespines disparan sus púas como si fueran flechas. En innumerables dibujos animados hemos visto a un simpático puercoespín o erizo acorralado por un depredador que, al asustarse, tensa la espalda y dispara una lluvia de púas afiladas por el aire, clavándolas en el hocico del lobo a 2 metros de distancia como si fuera una ballesta biológica. La zoología y la física muscular dicen que los puercoespines no tienen ningún sistema de propulsión de proyectiles en la espalda. Sus púas son, a todos los efectos, pelos modificados y extremadamente rígidos. Lo que ocurre en realidad es que estas púas están muy poco adheridas a la piel del animal. Cuando un depredador ingenuo ataca e intenta morder al puercoespín, el animal levanta las púas y se embiste hacia atrás. Al más mínimo contacto físico, la punta de la púa perfora la piel del atacante y se desprende sin esfuerzo del cuerpo del puercoespín, quedándose enganchada gracias a unos pequeñísimos ganchos microscópicos, pero siempre hace falta el choque físico directo. Nunca habrá flechas voladoras. Los Mac de Apple son invulnerables a los virus. A principios de los 2000, los usuarios de Apple presumían ante los dueños de un PC con Windows de que sus ordenadores Mac eran verdaderas fortalezas impenetrables y que un sistema operativo de Apple jamás podría ser infectado por un virus informático. Fue la campaña de marketing más exitosa y peligrosa de la historia tecnológica. Los Mac nunca han sido biológicamente inmunes al malware por ser superiores. La realidad era pura matemática de mercado. Windows acaparaba el 90% de los ordenadores del mundo. Si un hacker criminal quería robar datos, lógicamente programaba el virus para atacar el sistema que usaba casi todo el planeta para maximizar su éxito. A medida que los productos de Apple se volvieron masivamente populares, los hackers empezaron a programar virus, troyanos y ransomware específicos para Mac, demostrando que cualquier máquina conectada a Internet puede ser destrozada si es un blanco rentable. El móvil nos escucha en secreto para enviarnos publicidad.
Estás hablando con un amigo en una cafetería sobre comprarte unas zapatillas de running verdes, abres Instagram 10 minutos después, y el primer anuncio que te salta es exactamente de esas zapatillas. La conclusión inmediata de todos es que Mark Zuckerberg tiene el micrófono de nuestro teléfono activado en secreto 24 horas al día escuchando y grabando nuestras conversaciones íntimas. Los expertos en ciberseguridad han analizado el tráfico de datos y han desvelado algo mucho más inquietante. No necesitan escucharte, porque ya te conocen mejor que tú mismo. Las tecnológicas usan el cruce de metadatos masivo. Quizás buscaste algo relacionado con el deporte hace una semana. O peor aún, el amigo con el que tomaste café, y con el que el GPS del móvil sabe que pasaste una hora cara a cara, sí buscó esas zapatillas en Google anoche. El algoritmo sabe que sois amigos, que pasáis tiempo juntos, y predice estadísticamente que tenéis los mismos gustos e intenciones de compra. Es matemática predictiva brillante y perturbadora, pero no espionaje auditivo. Las tortugas pueden salir de su caparazón. Influenciados por décadas de dibujos animados donde una tortuga se asusta y sale corriendo desnuda dejando su caparazón rígido abandonado en el suelo como si fuera una mochila de acampada, hemos llegado a pensar que el caparazón es simplemente un escondite externo al que el animal se asoma. La anatomía de la tortuga no permite estos trucos de magia. El caparazón de una tortuga no es su casa, es su esqueleto modificado. Está hecho de placas óseas que están biológicamente fusionadas, soldadas y entretejidas con su propia columna vertebral y todas sus costillas. El caparazón está lleno de vasos sanguíneos y nervios. Pedirle a una tortuga que salga de su caparazón es anatómicamente el equivalente exacto a pedirte a ti que te saques la caja torácica y la columna vertebral para ir a dar un paseo. Mueren al instante si su coraza se rompe de gravedad. El alcohol en las heridas y la desinfección. Si te haces un corte profundo en la mano cocinando o jugando en el jardín, el reflejo automático de mucha gente en casa es buscar un botiquín, coger una botella de alcohol de 96 grados y verter un buen chorro directamente sobre la herida abierta, aguantando el dolor intenso bajo la premisa de que, si arde mucho, es que está curando bien. Los profesionales sanitarios llevan años intentando erradicar esta peligrosa costumbre casera. El alcohol sanitario es un excelente desinfectante para superficies inertes o instrumental médico, pero aplicarlo sobre tejido humano vivo abierto es un error clínico. El alcohol quema y destruye indiscriminadamente las células sanas de la piel que el cuerpo está intentando regenerar para cerrar la herida, retrasando la cicatrización natural y creando un daño tisular innecesario. Para limpiar un corte superficial lo único que se necesita es agua corriente limpia y jabón neutro. La invención del cinturón de seguridad. Mucha gente cree que el cinturón de seguridad fue una invención de los fabricantes de coches para ganar dinero extra en los extras. Lo cierto es que, aunque los inventores lo propusieron a principios del siglo XX, las marcas automovilísticas se opusieron activamente durante décadas, argumentando que el cinturón hacía parecer que el coche no era seguro y que asustaría a los compradores. Fue la empresa Volvo quien, en 1959, inventó el cinturón de 3 puntos y, en un acto de generosidad sin precedentes, liberó la patente para que cualquier marca pudiera usarla gratis, salvando millones de vidas. No fue un capricho empresarial, sino una lucha contra la negligencia de la industria. El terror a usar el móvil en la gasolinera. Cada vez que paramos a repostar, un enorme cartel con un teléfono móvil tachado nos advierte de un peligro inminente, haciéndonos creer que si recibimos una llamada de WhatsApp mientras sostenemos la manguera, las ondas electromagnéticas del teléfono harán explotar los vapores de la gasolina y volaremos por los aires. Los cazadores de mitos y las comisiones de seguridad lo han puesto a prueba miles de veces. Es físicamente imposible que un smartphone genere una chispa capaz de encender combustible. La verdadera razón de esta prohibición, nacida a finales de los 90, es la electricidad estática. Los conductores se bajan del coche, rozan su ropa con la tapicería cargándose de estática, y si usan el móvil se distraen. Al tocar la chapa metálica del coche sin prestar atención, sueltan un chispazo con el dedo que sí puede encender los vapores. El móvil no tiene la culpa, la tiene tu distracción. Puedes recuperar todo el sueño perdido el fin de semana. La estrategia de supervivencia de la sociedad moderna. Dormir apenas 4 horas de lunes a viernes, bajo la promesa de dormir 14 horas seguidas el domingo y dejar la cuenta del sueño a cero. Los especialistas en ritmo circadiano nos rompen la ilusión. La deuda de sueño no funciona como una cuenta bancaria. Someter a tu cuerpo a una privación severa de sueño durante 5 días eleva los niveles de cortisol, estrés, desajusta tu metabolismo de la glucosa y daña la capacidad cognitiva de forma inmediata. Dormir muchísimo un solo día te hará sentir menos cansado ese domingo, pero no repara el daño celular,
ni revierte el estrés cardiovascular que sufrió tu organismo durante la semana laboral. Usar gorra constantemente y lavarse el pelo a diario causa calvicie. Las madres llevan décadas repitiendo a los adolescentes que quitarse la gorra y dejar de lavarse tanto el pelo es vital, porque el pelo necesita respirar, y si lo tapas o lo mojas, asfixias la raíz y te quedas calvo de joven. La dermatología es tajante al respecto. Los folículos pilosos no son plantas que absorban oxígeno del exterior. Son tejidos vivos que se alimentan exclusivamente del oxígeno y los nutrientes que llegan a través del torrente sanguíneo bajo el cuero cabelludo. La calvicie común, alopecia androgenética, es una cuestión de predisposición genética y sensibilidad hormonal a la dihidrotestosterona, DHT, un proceso interno e implacable que no se ve alterado en absoluto por la tela de un sombrero o por la espuma del champú diario. Los dolores de crecimiento son los huesos estirándose. Cuando los niños se quejaban de fuertes dolores en las piernas por las noches, el pediatra antiguo lo diagnosticaba rápidamente como dolores de crecimiento, imaginando que los fémures y tibias del niño se estaban estirando mecánicamente como chicle y desgarrando los tejidos internos. La traumatología ha aclarado que los huesos no duelen al crecer. El crecimiento óseo es un proceso celular microscópico, lentísimo y totalmente indoloro. Esos misteriosos dolores nocturnos infantiles están relacionados con la fatiga muscular extrema de los niños tras pasar 12 horas seguidas corriendo y saltando sin descanso, o con ligeros desajustes biomecánicos temporales, pero no hay ningún estirón violento dentro de la pierna. El químico chivato de la orina en las piscinas. Es el gran farol magistral inventado por padres y socorristas de todo el mundo para mantener el agua limpia. Se cuenta a los niños que si se hacen pis dentro de la piscina, un líquido químico ultrasecreto reaccionará al instante, tiñendo el agua a su alrededor de un bochornoso rojo o azul brillante, humillándolos ante todos los bañistas. Aunque es una amenaza increíblemente efectiva, este químico detector de orina simplemente no existe en el mercado y nunca ha sido utilizado en ninguna piscina pública o privada. Reaccionar químicamente solo a la orina y no al sudor, la crema solar o la piel muerta en una masa de agua tan grande es un desafío químico que a nadie le ha interesado inventar. La verdura enlatada o congelada pierde todas sus vitaminas. Existe un mito culinario masivo en los pasillos de los supermercados que nos hace creer que comprar guisantes enlatados o brócoli ultracongelado es consumir comida inerte, sin vida y vacía, asumiendo que los procesos industriales han calcinado todas las vitaminas, dejando solo la verdura fresca de la frutería de la esquina como la opción nutritiva real. La bioquímica de la cosecha es muy cruel con los alimentos frescos. En el instante en que un tomate o una judía es arrancado de la planta, sus enzimas comienzan a degradar los nutrientes de forma acelerada por el contacto con el oxígeno y la luz. La verdura que viaja durante días en un camión hasta la tienda y pasa otra semana en tu nevera ha perdido un porcentaje alarmante de su vitamina C natural. Por el contrario, la verdura destinada a congelados o latas se cosecha en el pico exacto de su maduración y se procesa térmica o gélidamente apenas un par de horas después en la fábrica adyacente. Este proceso sella herméticamente los minerales y las vitaminas, haciendo que a menudo una modesta lata de zanahorias tenga perfiles nutricionales muy superiores a una zanahoria lánguida que lleva semanas dando vueltas en el cajón de las verduras frescas. El modo incógnito te hace invisible en Internet. Cuando abrimos una pestaña con el famoso icono del espía o las gafas oscuras en nuestro navegador, sentimos que acabamos de entrar en la Deep Web y que nadie en el mundo puede rastrear lo que estamos a punto de buscar. La cruda realidad de la ciberseguridad es que el modo incógnito solo oculta tus secretos a las personas que comparten físicamente tu ordenador. Lo único que hace esta función es no guardar el historial de páginas, las cookies ni las contraseñas en tu disco duro local. Sin embargo, tu proveedor de Internet, la red Wi-Fi de tu trabajo, la universidad, y por supuesto los servidores de las páginas web que visitas, saben exactamente quién eres, qué estás viendo y cuál es tu dirección IP. De invisible, no tiene absolutamente nada. Las ondas del microondas. Existe la creencia popular de que calentar la comida en el microondas es una práctica casi peligrosa porque el aparato altera la estructura molecular de los alimentos, destruye sus nutrientes de forma antinatural y deja una especie de radiación invisible que luego te tragas y daña tus células por dentro. La física detrás de un microondas es mucho más sencilla y menos tenebrosa de lo que imaginamos. El aparato no utiliza radiación ionizante, como los rayos X o los materiales radiactivos, sino ondas electromagnéticas de radiofrecuencia de baja energía, específicamente en la banda de los gigahercios. Estas ondas hacen oscilar a una velocidad vertiginosa las moléculas de agua que ya están presentes de forma natural dentro de la comida. Al chocar las moléculas entre sí, generan calor puro y duro,
exactamente igual que cuando te frotas las manos rápidamente para calentarlas en invierno. La duración de la batería de los móviles modernos. Ya mencionamos que cargar toda la noche es seguro, pero otro mito es que hay que agotar la batería al 0% antes de cargarla. Esto era necesario con las baterías de níquel antiguas. Las baterías modernas de iones de litio prefieren cargas parciales. De hecho, lo ideal es mantenerlas entre el 20% y el 80% de carga. Descargarlas por completo hasta que el móvil se apague puede ser incluso dañino para los ciclos de vida de la batería a largo plazo. El corazón está situado en el lado izquierdo del pecho. Cuando suena el himno nacional o hacemos un juramento solemne, todos nos llevamos la mano derecha directamente al lado izquierdo del pecho, convencidos de que el corazón bombea justo debajo de ese punto. La anatomía humana es un poco más simétrica. Tu corazón está situado casi exactamente en el centro de tu caja torácica, justo detrás del hueso del esternón, resguardado entre los dos pulmones. La confusión viene porque la punta inferior del corazón, el ventrículo izquierdo, que es el que bombea la sangre con más fuerza al resto del cuerpo, está ligeramente inclinada hacia la izquierda, por lo que los latidos se sienten más fuertes en ese lado. El 99% de las personas que ven este canal no están suscritos. Si te gustan los datos curiosos y quieres seguir descubriendo más, suscríbete ahora a Planeta Plus. Andar descalzo te va a deformar los pies para siempre. Ponte las zapatillas, que se te van a quedar los pies planos y vas a pillar frío en los riñones. La traumatología y la podología infantil actual sostienen exactamente la tesis contraria. Caminar descalzo, especialmente en las etapas de desarrollo y aprendizaje de la marcha, es absolutamente fundamental. Al estar en contacto directo con diferentes texturas y niveles del suelo, el niño estimula intensamente los músculos intrínsecos de la planta del pie, fortalece los ligamentos del tobillo, mejora el equilibrio por propiocepción y ayuda de manera activa a la correcta formación del arco plantar sano. Encerrar los pies en zapatos rígidos durante todo el día a edades muy tempranas es precisamente lo que atrofia la musculatura y favorece el pie plano. La Gran Muralla China vista desde el espacio. Es uno de los supuestos, datos curiosos, más repetidos en los colegios de todo el mundo. La Gran Muralla China es una construcción tan colosal y titánica que es la única obra humana visible a simple vista por los astronautas desde el espacio. Suena épico, pero las leyes de la óptica dicen lo contrario. Aunque la muralla tiene miles de kilómetros de longitud, su anchura promedio es de apenas unos pocos metros, y además, está construida con piedra y arcilla local, lo que hace que sus colores se mimeticen a la perfección con las montañas y la naturaleza que la rodea. Desde la órbita baja de la Tierra, intentar verla es como intentar distinguir un cabello humano a varios metros de distancia. Lo más irónico y fascinante de esta enorme mentira colectiva es que el dato empezó a publicarse en libros y revistas en la década de 1930. Casi 30 años antes de que el primer ser humano viajara al espacio. Fue simplemente una licencia poética para describir su grandeza que se salió de control. El mito del 10% de nuestro cerebro. ¿Cuántas veces has escuchado esa fascinante teoría de que tienes un genio dormido en tu interior porque solo utilizas una décima parte de tu capacidad cerebral? El cine nos ha bombardeado con esta idea en películas de ciencia ficción, vendiéndonos que si lográramos desbloquear ese 90% restante, tendríamos una memoria fotográfica infinita o incluso poderes telepáticos. Es una fantasía atractiva, pero completamente falsa. Los neurólogos lo han demostrado miles de veces mediante resonancias magnéticas. El ser humano utiliza el 100% de su cerebro casi todo el tiempo, incluso cuando estamos profundamente dormidos, ya que diferentes áreas gestionan desde la respiración hasta los sueños. El origen de este tremendo malentendido se remonta a principios del siglo XX, cuando el psicólogo William James afirmó vagamente que solo usamos una pequeña parte de nuestros recursos mentales. La industria de la autoayuda y los gurús tomaron esa frase, la convirtieron en un porcentaje exacto y crearon el eslogan perfecto para venderte libros prometiendo sacar tu potencial oculto. Los imponentes cuernos en los cascos vikingos. Si te pido que cierres los ojos e imagines a un fiero guerrero vikingo nórdico saltando de su barco para saquear una aldea, seguro que lo visualizas con un gran hacha, una barba trenzada y un pesado casco de hierro coronado con dos enormes cuernos a los lados. Es la imagen que nos ha vendido la cultura pop durante décadas, pero si un vikingo real hubiera llevado eso a la batalla, habría sido su sentencia de muerte. En el combate cuerpo a cuerpo, un casco con cuernos es una desventaja táctica terrible, ya que ofrece a los enemigos un punto de agarre perfecto y hace que las espadas rivales se enganchen en lugar de resbalar por el metal. Los guerreros nórdicos reales usaban cascos redondos y lisos, o simplemente gorros gruesos de cuero hervido.
Toda esta estética mitológica nació en el año 1876 de la mano de un diseñador quien creó estos cascos para que los actores se vieran más dramáticos y altos en la famosa ópera de Wagner. El público quedó tan impactado con el diseño teatral que Hollywood lo adoptó como una realidad histórica. El chicle y los eternos 7 años de digestión. Esta es probablemente una de las mentiras piadosas más exitosas y universales de la historia de la humanidad. Si accidentalmente te tragas un chicle, la leyenda urbana dice que se quedará adherido a las paredes de tu estómago o a tus intestinos como si fuera pegamento, y tu cuerpo tardará hasta 7 agónicos años en poder disolverlo y deshacerse de él. Es cierto que nuestro sistema digestivo no está diseñado para descomponer la goma base sintética del chicle, pero tu estómago no funciona como un cajón donde las cosas se quedan guardadas. El chicle no se pega a los órganos húmedos. Simplemente viaja a través del tracto intestinal siendo empujado por los movimientos musculares, exactamente igual que ocurre con la fibra indigerible de las semillas o la cáscara del maíz, y termina en el retrete en un plazo de 24 a 48 horas. El miedo a los 7 años fue simplemente el invento perfecto de padres desesperados que querían evitar a toda costa que sus hijos pequeños se tragaran las golosinas por riesgo de asfixia. Los perezosos son animales flojos y perezosos. Lo que siempre hemos pensado. Estos animales son un fracaso evolutivo. Son simplemente unos vagos sin remedio que se pasan el día entero sin hacer nada porque están demasiado cansados o son estúpidos. La realidad, su lentitud no es pereza, es una estrategia de supervivencia maestra. Tienen un metabolismo extremadamente bajo que les permite sobrevivir con muy pocas calorías comiendo hojas tóxicas de difícil digestión que otros animales rechazan. ¿Por qué estamos tan confundidos? Juzgamos a los animales bajo estándares humanos. Al verlos dormir 15 horas al día y moverse a cámara lenta, los exploradores les asignaron el nombre de un pecado capital, pereza. En realidad, moverse tan lento también los hace indetectables para los depredadores guiados por el movimiento, como las águilas arpías. Son lentos porque es su superpoder para no morir. Gracias por ver el video. Si te ha gustado suscríbete al canal, aquí te dejo varios videos.